Durante unos 100 años, la Tierra ha estado emitiendo una gran cantidad de señales de radio estructuradas al espacio. El ruido de radio de la Tierra ha llegado durante mucho tiempo a docenas de otros sistemas estelares, incluido Arturo, ubicado a 37 años luz de nosotros, o Aldebarán, cuya distancia es de unos 65 años luz. Además, las señales de nuestro planeta se pueden escuchar en la superficie de una gran cantidad de exoplanetas potencialmente habitables, como Ross 128b o Gliese 667 cc. Sin embargo, el sistema triple Alpha Centauri sigue siendo el vecino estelar más cercano del Sol, lo que lo convierte en el candidato más obvio para el primer vuelo interestelar. Se sabe que Alpha Centauri es un sistema estelar múltiple que consta de 3 componentes. Los dos más grandes están ubicados relativamente cerca uno del otro y son visibles a vista simple como una sola fuente de luz. Giran alrededor de un centro de masa común en órbitas elípticas ligeramente alargadas, haciendo una traslación completa en unos 80 años. Asimismo, la distancia máxima entre las luminarias puede alcanzar las 35 unidades astronómicas, mientras que la mínima es de unas 11,2 unidades astronómicas. A su vez, la distancia entre el Sol y estos objetos es de aproximadamente 4,36 años luz. El componente más masivo, más grande y más brillante del sistema se llama Alpha Centauri A. Se trata de una estrella de secuencia principal con una masa de alrededor de un 8% mayor que la solar y un radio de alrededor de 1,22 veces el radio de nuestro Sol. A pesar de que la temperatura de la superficie y el tipo espectral de Alpha Centauri A son similares a los solares, emite 1,5 veces más energía luminosa que nuestra estrella. Actualmente no se han encontrado exoplanetas confirmados en las cercanías de esta estrella. Sin embargo, en 2021, las observaciones infrarrojas de la estrella revelaron evidencia de la posible presencia de un objeto similar a un planeta. Según cálculos preliminares, su masa oscila entre 9 y 35 masas terrestres y su tamaño oscila entre 3,3 y 7 radios de nuestro planeta. Este cuerpo celeste hipotético se encuentra a una distancia de 1,1 unidades astronómicas de su estrella madre y realiza su movimiento de traslación en aproximadamente un año. Estos datos necesitan ser verificados por observaciones adicionales que pueden ser hechas por el telescopio orbital James Webb o por observatorios terrestres. El segundo componente del sistema se llama Alpha Centauri B o Tolimán, y también es un objeto de secuencia principal. Sin embargo, su masa es inferior a la solar en un 10% aproximadamente y el radio es de unos 0,86 veces el radio de nuestra estrella. Además, esta luminaria es un poco más fría que el Sol. Su temperatura superficial es de aproximadamente 5260 Kelvin o un poco menos de 5000 Celsius. La combinación de estos factores conduce al hecho de que el cuerpo celeste tiene un color naranja y su brillo es en promedio la mitad del brillo de nuestra estrella. Al mismo tiempo, en comparación con otros objetos de su clase, Alpha Centauri B emite mucha más energía en el rango de rayos X. Además, la luminaria se caracteriza por un carácter inquieto y su superficie genera periódicamente destellos luminosos y emisiones. Tampoco se han encontrado exoplanetas confirmados alrededor de esta estrella. En 2012, a partir de un análisis del movimiento propio de la estrella durante 4 años, un grupo de astrónomos del Observatorio de Ginebra sugirió la existencia de un planeta muy próximo a ella con un periodo de traslación de aproximadamente 12 días y un radio un poco menor que el de la Tierra. Sin embargo, 3 años más tarde, durante una verificación adicional, se descubrió que se había cometido un error matemático en el procesamiento de los datos y se refutó la existencia del planeta. El tercer componente del sistema difiere significativamente de sus compañeros. Es una enana roja con una masa de alrededor del 12% de la masa del Sol y un tamaño aproximadamente 7 veces menor que el tamaño del Sol. La temperatura de su superficie apenas supera los 3000 Kelvin y la luminosidad es escasamente 0,17% de la de nuestra estrella. De todos los componentes del sistema Alpha Centauri, este objeto espacial tenue, ubicado a una distancia de 4,25 años luz, es la estrella más cercana al Sol. Gracias a este hecho, el cuerpo celeste recibió el nombre de Proxima Centauri, que en latín significa el más cercano. Además, la distancia al objeto está disminuyendo gradualmente y en 26.700 años, esta distancia será un poco más de 3 años luz.
Sin embargo, debido a su brillo extremadamente bajo, esta estrella no es visible desde la Tierra a simple vista. Próxima está notablemente distante de los otros dos componentes de su sistema estelar. En la actualidad esta distancia es de unas 13.000 unidades astronómicas o 0,21 años luz. Sin embargo, durante los próximos 300.000 años disminuirá gradualmente a 4.100 unidades astronómicas. La luminaria hace una traslación alrededor del centro de masa común en 547.000 años. A diferencia de sus vecinos más grandes, el sistema Próxima Centauri contiene 2 exoplanetas confirmados, así como al menos un objeto hipotético. Además, el estudio de la estrella en el infrarrojo permitió sugerir la presencia de un anillo de polvo y probablemente de muchos pequeños cuerpos celestes como asteroides o cometas. El primer planeta del sistema, llamado Próxima Centauri b, fue descubierto en 2016 utilizando el método de las velocidades radiales. Después de 4 años, en 2020, su existencia fue confirmada por estudios espectrográficos utilizando el telescopio terrestre más grande del mundo, el VLT. Según datos actualizados, el exoplaneta se ubica aproximadamente a 0,05 unidades astronómicas de la estrella madre y realiza una revolución completa a su alrededor en aproximadamente 11 días terrestres. Los cálculos muestran que su masa supera la de la Tierra en un 10 a 20% y el radio es aproximadamente 1,3 veces el radio de la Tierra. Según los resultados del modelo matemático, Próxima Centauri b recibe aproximadamente 1,5 veces menos energía térmica de su estrella que la Tierra del Sol. Su temperatura promedio es de 234 Kelvin o menos 39 grados Celsius, lo que significa que hipotéticamente puede existir agua líquida en algunas regiones del planeta. Sin embargo, debido a la extrema proximidad a la estrella, lo más probable es que el cuerpo celeste se encuentre en acoplamiento de marea, por lo tanto, se gira constantemente hacia la luminaria por un solo lado. Una atmósfera densa podría suavizar los inevitables cambios de temperatura en tales condiciones. Sin embargo, Próxima Centauri, como muchas otras enanas rojas, a menudo demuestra poderosas eyecciones de materia estelar y ráfagas de radiación ionizante. Se supone que tal actividad de la luminaria destruye gradualmente la atmósfera en los objetos cercanos. Un poderoso campo magnético que rodea el planeta podría ser una defensa contra el proceso destructivo, pero la probabilidad de que Próxima Centauri b lo tenga es extremadamente pequeña. En 2020 se comprobó la existencia de un segundo planeta en ese sistema. El objeto espacial llamado Próxima Centauri c está separado del centro del sistema por aproximadamente 1 unidad astronómica y media y su ciclo orbital es de poco más de 5 años. La masa del objeto se encuentra en el rango de 6 a 8 masas terrestres y su radio aún no se ha determinado. Dependiendo de su tamaño, este exoplaneta se puede clasificar como un mini Neptuno o una supertierra. Debido a la gran distancia de la estrella madre, la temperatura de Próxima Centauri c es extremadamente baja y ronda los 39 Kelvin o menos 234 grados Celsius. Además, según algunas observaciones, el planeta puede tener un sistema de anillos de unos 5 radios el tamaño de Júpiter. Además, a partir de un análisis de los últimos datos del VLT, se supone que un exoplaneta muy pequeño con una masa de alrededor de 0,25 de la Tierra está ubicado a una distancia de alrededor de 0,029 unidades astronómicas de la estrella madre. Si realmente existe y no es un error de medición, entonces un año en el planeta debería durar unos 5 días terrestres y la temperatura de la superficie debería alcanzar los 360 Kelvin o 87 grados Celsius. Sin embargo, la realidad de este objeto espacial sigue siendo una gran incógnita requiriendo una confirmación adicional. Alpha Centauri lleva más de 100 años escuchando nuestras señales de radio, pero aún es imposible superar los 40 billones de kilómetros de espacio que nos separan. La luz tarda más de 4 años en hacer esto, pero la gente en la actualidad solo puede soñar con tales velocidades. Incluso la nave espacial moderna más rápida tendría que viajar decenas de miles de años. Sin embargo, el uso de tecnologías avanzadas en teoría reduciría significativamente este periodo. Desde los albores de la exploración espacial, se han creado muchos diseños de naves hipotéticamente capaces de cubrir distancias interestelares, pero ninguno de ellos se ha llevado a la práctica. La mayoría de estas misiones se han olvidado, pero una sigue activa. Hablamos de un programa llamado Breakthrough Starshot, que consiste en enviar 1000 microsondas a Próxima Centauri en la primera mitad de este siglo.
Su tamaño no será mayor a 1 centímetro y para la entrega se planea usar una vela delgada y duradera acelerada por pulsos de un láser terrestre superpoderoso. Según los cálculos, la sonda interestelar dejará el sistema solar a una velocidad de alrededor del 20% de la velocidad de la luz y el tiempo total de viaje será de unos 20 años. Pasarán casi 5 años más para que los datos recopilados por la misión lleguen a Tierra. Según los estándares galácticos, la región del espacio adyacente al sistema solar se considera débilmente saturada, tanto con luminarias como con otros objetos espaciales. Sin embargo, ya se conocen unos 50 sistemas estelares en un radio de 15 años luz de la Tierra. Algunos de estos sistemas son luminarias únicas, mientras que otros incluyen 2 o más componentes, por lo que el número total de estrellas en esta zona alcanza las 65. Muchas de estas estrellas tienen exoplanetas y discos protoplanetarios de gas y polvo, en los que aún está en marcha la formación de cuerpos celestes. Para explorar toda esta diversidad, necesitamos mapear el entorno inmediato. Alejándonos gradualmente de nuestro planeta de origen, superaremos docenas de años luz de vacío cósmico y visitaremos muchos mundos distantes. Es hora de ir a las estrellas. A una distancia de 6 años luz del Sol alcanzaremos nuestro primer objetivo, la pequeña enana roja GJ699, también conocida como estrella de Barnard. Se destaca por el hecho de que se mueve por el cielo a una velocidad increíble y es capaz de cruzar el disco de la Luna en 180 años. La razón de esto radica no solo en la pequeña distancia al objeto, sino también en el muy rápido movimiento propio de la estrella. La estrella de Barnard se acerca al sistema solar a una velocidad de poco más de 100 km por segundo y en unos 10.000 años se convertirá en la estrella más cercana a nosotros. En ese momento, la distancia entre él y el Sol será de solo 3,8 años luz. Sin embargo, incluso a esa distancia, el tenue brillo de esta enana roja no será suficiente para hacerla visible sin instrumentos ópticos. La masa de la luminaria es solo el 17% de la masa solar y su radio es aproximadamente 6 veces menor. Como todas las enanas rojas, la estrella de Barnard es bastante fría. La temperatura de su superficie es de solo 3134 Kelvin, o un poco menos de 2900 grados Celsius. Dados estos datos, no es de extrañar que la luminosidad del objeto sea 2300 veces menor que la de nuestra estrella. En 2018 se publicaron los resultados de una observación de 20 años del propio movimiento de la luminaria, que puede servir como evidencia de la presencia de un exoplaneta cercano. Los cálculos disponibles muestran que se trata de una supertierra fría con una masa de al menos 3,2 la masa terrestre. El planeta llamado GJ699b se encuentra a una distancia de aproximadamente 0,4 unidades astronómicas desde el centro del sistema y hace una traslación completa alrededor de su estrella madre en 233 días. Desafortunadamente, la órbita del exoplaneta está ubicada de tal manera que no pasa entre la Tierra y la estrella madre, por lo que es casi imposible realizar un análisis espectral del objeto. Sin embargo, el modelado matemático es capaz de proporcionarnos alguna información al respecto. Dado que la estrella de Barnard es muy tenue, su compañera planetaria recibe de su estrella 50 veces menos energía que la Tierra del Sol. Por esta razón, la temperatura en la superficie de este cuerpo celeste es extremadamente baja, solo 105 Kelvin o menos 168 grados Celsius. Sin embargo, no se puede descartar que debido a las perturbaciones de las mareas o la desintegración radioactiva, se liberó suficiente energía en las entrañas del planeta para formar un océano subsuperficial cálido. Si esto es cierto, entonces la vida potencial en sus profundidades ha tenido suficiente tiempo para un desarrollo pausado, porque entre las luminarias conocidas, la estrella de Barnard aparentemente es una de las más antiguas. Su edad, según los cálculos, supera los 10.000 millones de años, que es solo un pequeño porcentaje de la vida esperada de una estrella. Debido a su proximidad y buena dirección de movimiento,
La estrella de Barnard es uno de los objetos prioritarios para posibles viajes interestelares. Si las naves espaciales artificiales algún día podrán alcanzarlo, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, al otro lado del Sol, hay casi exactamente lo contrario de una tenue enana roja. Por supuesto, estamos hablando de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, que se encuentra a 8,6 años luz de nuestro planeta. Desde la Tierra, esta luminaria parece ser una sola fuente de luz. Sin embargo, tras un examen más detenido, se encontró que no es un único objeto, sino una estrella binaria. En la actualidad, ambos componentes del sistema se encuentran a la máxima distancia entre sí, unas 30 unidades astronómicas. La luminaria principal, también llamada Sirio A, es una estrella blanca azulada brillante con una masa 2 veces mayor que la del Sol. Al mismo tiempo, su diámetro es un 70% mayor que el diámetro solar y la temperatura superficial alcanza los 10.000 Kelvin. Gracias a ello, Sirio A emite 25 veces más energía que nuestra estrella. El segundo objeto, conocido como Sirio B, es apenas visible contra el fondo de su compañero brillante y masivo. Es una enana blanca con un radio de unos 6.000 kilómetros, cuya masa es muy cercana a la del Sol. Como todas las estrellas de este tipo, su temperatura superficial es extremadamente alta y alcanza los 25.000 Kelvin. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño, esta enana blanca es unas 1000 veces más tenue que su compañera estelar. Después de una larga y persistente investigación, no se han encontrado señales de la presencia de planetas en las cercanías de Sirio. La razón de esto puede residir tanto en la pequeña edad del sistema estelar como en la ubicación especial del plano de la eclíptica. Debido a esto, los exoplanetas hipotéticos no pasan entre la fuente de luz y la Tierra, y por lo tanto no pueden detectarse mediante un método de tránsito. Otra hipótesis es que hace unos 120 millones de años, Sirio B se quedó sin combustible estelar y se transformó en una gigante roja. Poco después se despojó de sus capas exteriores, convirtiéndose en una enana blanca compacta y muy caliente. Como resultado, el disco protoplanetario de gas y polvo que rodeaba el joven sistema estelar en ese momento fue destruido por esta explosión. Sus restos se dispersaron por el espacio circundante, privando a los planetas en formación de la oportunidad de sobrevivir. En la actualidad, ambos componentes del sistema se mueven alrededor de un único centro de masa, en órbitas moderadamente alargadas, dando una vuelta completa en 50 años. Durante los próximos 60.000 años, Sirio se acercará gradualmente a la Tierra, volviéndose más brillante y más visible en el cielo nocturno. La distancia mínima al mismo será de unos 7,5 años luz, después de los cuales el sistema se alejará lentamente de nosotros. Este estado de cosas continuará durante unos 660 millones de años, después de lo cual Sirio A enfrentará el mismo destino que su compañero. Por un corto tiempo, un poderoso destello aumentará su luminosidad 1000 veces. Sin embargo, dentro de unos meses a partir de dicho destello, la estrella se extinguirá por completo, desapareciendo del cielo para siempre. Dejando las cercanías de Sirio atravesadas por la destructiva luz ultravioleta y el viento estelar, maniobraremos alrededor del sistema solar para llegar a una pequeña estrella ubicada a 14 años luz de la Tierra. En varios catálogos se le conoce con diferentes nombres, uno de los cuales suena como Wolf 1061. Esta estrella es una enana roja con un radio de aproximadamente el 30% del radio solar. Su masa es unas 4 veces menor que la de nuestra estrella y la temperatura superficial es de 3272 Kelvin o aproximadamente 3000 grados Celsius. Como todos los objetos de su clase, Wolf 1061 es extremadamente tenue. Su luminosidad es solo el 0,14% de la del Sol, por lo que la estrella no es visible desde la Tierra a simple vista.
Sin embargo, esta enana roja tiene uno de los entornos planetarios más numerosos y diversos entre los sistemas estelares más cercanos. Se han descubierto hasta 3 exoplanetas en sus proximidades, y todos ellos son rocosos y de composición cercana a la Tierra. Al mismo tiempo, las condiciones en cada uno de los 3 cuerpos celestes difieren significativamente. El primer exoplaneta y el más cercano a la estrella madre se llama Wolf 1061b. Se encuentra a una distancia de 0,038 unidades astronómicas desde el centro del sistema y hace una revolución completa alrededor de él en unos 5 días. La masa del objeto se encuentra en el rango de una Tierra y media a 2 y el radio es un 20% más grande que el parámetro correspondiente de nuestro planeta. Es bastante probable que el cuerpo celeste se encuentre en acoplamiento de marea y esté constantemente girado hacia su estrella de un lado. Por esta razón, la temperatura en el lado diurno del objeto es extremadamente alta y las erupciones y el viento estelar de su estrella cercana prácticamente excluyen la presencia de una atmósfera. Todos estos factores hacen que este exoplaneta sea completamente inadecuado para el origen y mantenimiento de la vida. El segundo objeto del sistema, Wolf 1061c, se encuentra a 0,089 unidades astronómicas de la estrella y da una vuelta completa a su alrededor en unos 18 días. Por lo tanto, se encuentra dentro de la zona habitable de la estrella y puede considerarse un cuerpo celeste potencialmente habitable. Wolf 1061c es unas 3 a 4 veces más masivo que nuestro planeta y pertenece a la clase de supertierra. Las observaciones muestran que su radio es aproximadamente 1,6 del radio de la Tierra, y la gravedad en la superficie, según los cálculos, es un 60% más alta de lo que estamos acostumbrados. El exoplaneta recibe notablemente menos energía de su estrella que la Tierra del Sol, por lo que su temperatura de equilibrio es mucho más baja. Esta es 223 Kelvin, o alrededor de menos 50 grados Celsius, que es ligeramente superior a la de Marte. Sin embargo, dadas las fluctuaciones de temperatura diurnas y estacionales, puede existir agua líquida en la superficie de este cuerpo celeste, en presencia de una atmósfera densa con un pronunciado efecto invernadero. Esta probabilidad es aún mayor, y las condiciones en el planeta pueden acercarse a la comodidad. De todos los exoplanetas potencialmente habitables conocidos hasta ahora, Wolf 1061c es uno de los más cercanos y ocupa el 5º lugar en la lista. El tercer objeto del sistema se conoce como Wolf 1061d. Se mueve a lo largo de una órbita notablemente alargada, en cuyo punto más alejado la distancia entre el planeta y la estrella madre alcanza las 0,73 unidades astronómicas. El perihelio de la órbita se encuentra mucho más cerca del centro del sistema, solo a 0,21 unidades astronómicas. Al mismo tiempo, la rotación anual completa de este cuerpo celeste toma aproximadamente 217 días terrestres. Según los cálculos, la masa de Wolf 1061d es de aproximadamente 7,7 la masa terrestre. Si este cuerpo celeste es un objeto rocoso, entonces su radio es aproximadamente 1,7 del de la Tierra. Si el planeta es un mini Neptuno con una atmósfera densa de varias capas, su tamaño debería ser al menos 2,2 veces el diámetro de nuestro planeta. A pesar de la excentricidad orbital relativamente alta, Wolf 1061d nunca entra en la zona habitable de su estrella. Aparentemente el cuerpo celeste no es apto para albergar vida, pero puede ser de gran interés científico desde el punto de vista de la evolución planetaria. Este sistema es uno de los objetivos prioritarios para futuras investigaciones, por lo que es probable que pronto se realicen nuevos descubrimientos en él. Entre otras cosas, la estrella Wolf 1061 es notable porque se encuentra casi en el borde mismo de la llamada nube interestelar local. Es una región del espacio llena de hidrógeno caliente pero extremadamente enrarecido. Su temperatura es de unos 7000 Kelvin, y en 1 centímetro cúbico de espacio solo se pueden encontrar en promedio 0,3 átomos. Esto es aproximadamente la mitad del promedio de la Vía Láctea.
El sistema solar se ha estado moviendo a través de la nube interestelar local durante los últimos 10.000 años. El diámetro medio de la nube es de unos 30 años luz, pero nuestro sistema se encuentra casi en su borde. Por ejemplo, Alpha Centauri ya se encuentra en la nube vecina llamada Nube G. Nosotros, sin embargo, pasaremos unos 2.000 años más dentro de nuestra propia nube, después de lo cual entraremos en un área aún más enrarecida y caliente. La nube interestelar local se formó como resultado de la colisión de dos burbujas gigantes de gas cósmico caliente. Tiene su propio impulso de movimiento dirigido perpendicularmente a la dirección de movimiento del sistema solar, así como un campo magnético y radiación. Sin embargo, a pesar de la alta energía de las partículas de gas interestelar que componen la nube, nada amenaza a los organismos de la Tierra. El viento solar protege de manera confiable contra el hidrógeno cósmico, y la densa atmósfera de la Tierra recibe el impacto de esas partículas que, sin embargo, atraviesan la heliosfera. Ahora bien, se han encontrado rastros del isótopo hierro 60, también llamado interestelar, en el hielo de la Antártida. Se supone que fue traído a la Tierra precisamente desde la nube interestelar local. Continuando nuestro viaje por el espacio exterior, pronto descubriremos una estrella bastante inusual llamada AP Columbae, ubicada a 27,4 años luz de la Tierra. En primer lugar, llama la atención por el hecho de que nació hace solo 40 millones de años, en el momento en que los dinosaurios se extinguieron en nuestro planeta, hace mucho tiempo. Aún más sorprendente es que este evento ocurrió en una región completamente diferente de la galaxia, a 450 años luz de la posición actual del objeto. Por lo general, las luminarias jóvenes permanecen cerca de su cuna estelar durante bastante tiempo, hasta varios cientos de millones de años. Si analizamos el movimiento propio de AP Columbae, resulta que, muy probablemente, alguna vez perteneció al cúmulo abierto IC 2391. Tiene unas 30 estrellas unidas por un origen y dirección de movimiento comunes. Sin embargo, hace varios millones de años una de ellas explotó, rompiendo el delicado equilibrio existente entre muchos cuerpos cósmicos. Esta catástrofe le dio a la joven estrella un impulso adicional que la obligó a abandonar rápidamente el lugar de su nacimiento. Al ser una enana roja muy pequeña con una masa de solo el 13% de la del Sol, esta estrella emite 4 veces más energía que cualquier otro cuerpo celeste conocido con los mismos parámetros. Además, su radio es el doble del valor esperado según la teoría moderna de la estructura estelar. Por extraño que parezca, otra característica inusual de la estrella ayudó a obtener respuestas a estos acertijos. El hecho es que, según el análisis espectral de su radiación, la sustancia estelar del AP Columbae contiene una cantidad anormalmente grande de litio. Por lo general, este elemento se encuentra en abundancia en los cúmulos protoestelares, pero se quema rápidamente después del inicio de una reacción termonuclear. Esto significa que esta luminaria es una estrella en formación muy joven que aún no ha entrado en la fase de secuencia principal. Como resultado, la AP Columbae es inestable y explosiva. Está sujeto a fuertes llamaradas y eyecciones de materia estelar, durante las cuales su luminosidad puede aumentar hasta 10 veces por un corto tiempo. Por lo general, tales fenómenos representan una amenaza para los exoplanetas cercanos, arruinando su atmósfera y esterilizando la superficie con radiación ultravioleta. Sin embargo, las observaciones muestran que dentro de 4,5 unidades astronómicas, no hay grandes objetos espaciales de esta estrella. Aparentemente, su edad es demasiado pequeña para la formación de planetas completos. Sin embargo, es un cuerpo cósmico único, muy importante para comprender el proceso de evolución estelar temprana. Como pudimos ver, no todas las estrellas tienen sistemas planetarios, por lo que nuestra próxima parada se encuentra cerca de la enana naranja Gliese 370, que se encuentra a 37 años luz de la Tierra. En 2011 se descubrió un solo exoplaneta cerca de ella, designado Gliese 370b.
El objeto fue descubierto usando el método de velocidad radial y tiene una masa de 3 a 4 masas terrestres. De acuerdo con las ideas modernas sobre la formación de cuerpos celestes, lo más probable es que el mundo descubierto sea un planeta rocoso, cuyo radio es aproximadamente un 30% más grande que el de la Tierra. En tales condiciones, la gravedad en su superficie debe exceder la de nuestro planeta en al menos un 40%. Gliese 370b se encuentra a una distancia de 0,26 unidades astronómicas de su estrella madre y realiza una traslación completa en 54,4 días terrestres. Así, el exoplaneta se encuentra en la zona habitable de su estrella. Si el valor del albedo de su superficie es cercano al de la Tierra, entonces la temperatura promedio del cuerpo celeste debería ser de aproximadamente 25 grados Celsius, que es apenas varios grados más alta que en la Tierra. El hecho de que el exoplaneta se encuentre lo suficientemente lejos de su estrella madre sugiere que no está en acoplamiento de marea y que tiene su propio ciclo diario. Esto contribuye a una distribución más uniforme del calor sobre la superficie de este cuerpo celeste y, como resultado, puede provocar un clima más templado. Una gravedad moderadamente alta debería suavizar el relieve del planeta, lo que, combinado con una abundancia de agua líquida, puede provocar la formación de mares espaciosos, cálidos y poco profundos. Tales lugares son tradicionalmente considerados los más cómodos para el origen y mantenimiento de la vida. En el momento de su descubrimiento, Gliese 370b fue considerado uno de los exoplanetas más atractivos para la vida biológica potencial. Sin embargo, estudios más recientes han sugerido que las condiciones en su superficie son algo menos cómodas de lo que se pensaba anteriormente. Extraterrestre, lo que significa que su investigación continuará. Si nos detenemos un momento y miramos a nuestro alrededor, encontraremos que ya nos hemos alejado del sistema solar más de 50 años luz. En este radio hay más de 1000 estrellas, la mayoría de las cuales son solitarias. Otros objetos son grupos binarios o incluso completos de luminarias. El ejemplo más llamativo de esto es Castor, un sistema complejo y sorprendente que consta de 6 componentes a la vez. Este sistema estelar está ubicado a 50 años luz de la Tierra y es visible a simple vista como una única fuente de luz, siendo el segundo objeto más brillante de la constelación de Géminis y el 23 en todo el cielo estrellado. Castor ha sido conocido por la gente desde la antigüedad. Dado que el sistema cuenta con 6 componentes, tiene una estructura bastante compleja. Los dos más brillantes, Castor A y B, son luminarias de color blanco azulado similares a Sirio, cada una de las cuales tiene un satélite cercano, una enana roja. La distancia entre los centros de masa de estas estrellas binarias es de unas 110 unidades astronómicas y les lleva 445 años completar una traslación. A alrededor de 600 unidades astronómicas de Castor A y B, se encuentra otro sistema binario cercano, que consiste en un par de enanas rojas muy similares entre sí. La masa de cada una de ellas es de aproximadamente 0,6 masas solares y la temperatura de sus superficies es de aproximadamente 3900 Kelvin. Ambas estrellas están ubicadas tan cerca una de la otra que tardan menos de 20 horas en realizar una traslación completa. Se mueven alrededor del centro de masa común de todo el sistema en una órbita elíptica muy alargada, con un período de traslación de aproximadamente 14.000 años. Hasta el momento no se ha descubierto ni un solo exoplaneta confirmado en el sistema Castor. Sin embargo, si existen, lo más probable es que estén ubicados aquí, cerca del componente más oscuro del sistema. Por ejemplo, en 2018 los astrónomos detectaron fluctuaciones en el período orbital de Castor C, lo que implica que podría haber una enana marrón cerca de ella, unas 49 veces más masiva que Júpiter. Según los cálculos, se encuentra a las 14 unidades astronómicas de su luminaria madre y hace una traslación completa a su alrededor en 54 años. Es posible que, como muchas enanas rojas, Castor C tenga exoplanetas rocosos ubicados cerca de esta estrella.
En este caso, el firmamento de tal objeto hipotético debería tener una vista verdaderamente increíble. Por un lado, una parte importante de él está ocupada por dos luminarias carmesí que giran sin parar en el cielo. Y por otro lado, el crepúsculo eterno dispersa la luz de un par de estrellas, cada una de las cuales es cientos de veces más brillante que la luna de nuestra Tierra. Aún es imposible verificar si este es realmente el caso. A pesar de que las luminarias que visitamos están separadas por grandes distancias, todas forman parte de una sola estructura con una longitud total de unos 300 años luz. Se llama burbuja local e incluye no solo miles de estrellas, sino también varias estructuras grandes, incluida la nube interestelar local. La burbuja local se formó como resultado de sucesivas explosiones de varias supernovas ocurridas hace entre 10 y 15 millones de años. Es una nube gigante de gas interestelar calentado a 1.000.000 de Kelvin. Debido a la alta temperatura, el gas tiende a expandirse, por lo que su densidad es unas 10 veces inferior a la media de la galaxia. Además, el hidrógeno ionizado caliente emite constantemente rayos X, aunque los campos magnéticos del Sol y la Tierra, así como la atmósfera del planeta, nos protejan con éxito de la radiación dañina. La burbuja local limita con otras formaciones similares a ella. Por ejemplo, un poco alejada de la dirección de movimiento del sistema solar se encuentra la llamada burbuja 1, formada por explosiones de supernovas en las cercanías de Antares. Durante mucho tiempo, esta estructura cósmica gigante interactuó activamente con nuestra burbuja, lo que provocó la formación de grandiosos sellos ubicados en el área fronteriza. El centro de la burbuja vecina está a unos 500 años luz de nosotros, y solo después de varias decenas de millones de años, nuestro sistema solar llegará a sus fronteras. Nubes de gas caliente y cúmulos abiertos, nebulosas gigantes y corrientes estelares, todas estas majestuosas estructuras cósmicas se suman a un solo sistema llamado galaxias. A su vez, se combinan en filamentos galácticos, corrientes gigantes y paredes de miles de millones de años luz de largo. Así se forma la estructura a gran escala del universo, escondiendo en sus profundidades una innumerable variedad de luminarias y mundos. ¿Quién sabe lo que encontraremos entre ellos? Los primeros pasos hacia la justificación teórica de la existencia de planetas enteramente cubiertos por agua se dieron en la década de 1970. Fue entonces cuando se demostró que la desintegración radioactiva en las entrañas de los planetas y las fuerzas de las mareas podrían provocar el deshielo de agua y la formación de océanos gigantes. Es probable que se produzcan procesos similares en las lunas de Júpiter y Saturno, pero debido a su gran distancia del Sol, estos cuerpos celestes permanecen bloqueados por una gruesa corteza de hielo. Sin embargo, cuando se trata de un planeta océano, ya se suele hablar de un tipo de cuerpo cósmico ligeramente diferente. Esto implica que el océano del planeta no está oculto bajo una capa de hielo y que tiene más de 100 kilómetros de profundidad. El cálculo teórico de la formación y evolución de estos planetas fue realizado por astrofísicos franceses dirigidos por Christophe Sotin en 2004. Según esta teoría, si la masa del planeta en formación supera los 10 terrestres, comienza a atraer activamente hidrógeno y helio sobre la nube de polvo de gas circundante, convirtiéndose con el tiempo en un gigante gaseoso. Si la masa del cuerpo celeste es solo de 6 a 8 masas terrestres, el nuevo planeta estará compuesto de hielo y roca en proporciones aproximadamente iguales. A modo de comparación, la masa total de toda el agua de los océanos de la Tierra es solo el 0,025% de la masa total de nuestro planeta. Al mismo tiempo, la excentricidad de la órbita es bastante elevada, igual a 0,27, algo más que la de Plutón. Esto significa que el IC 1214b está aproximadamente 2 veces más cerca de su estrella en el perihelio que en el afelio.
Dicho esto, el planeta realiza una vuelta completa alrededor de su estrella madre en unas 36 horas. A pesar de que la enana roja Gliese 1214 es aproximadamente 300 veces menos brillante que el Sol, su increíble proximidad a la luminaria hace que el clima del planeta sea muy caliente. Suponiendo que la superficie de Gliese 1214b tiene un coeficiente de reflexión como el de Venus, la temperatura de la superficie del planeta debe ser de aproximadamente 393 Kelvin o 120 grados Celsius. Si por el contrario es más oscura, la temperatura puede alcanzar hasta 553 Kelvin o 280 grados Celsius. Debido al hecho de que la órbita de Gliese 1214b cruza el disco de la estrella, los científicos pueden realizar estudios espectroscópicos de su atmósfera, pero los resultados obtenidos hasta la fecha son contradictorios. Si este objeto espacial es realmente un planeta oceánico, su atmósfera debería estar formada principalmente por vapor de agua con mezcla de otros gases. Sin embargo, todavía no se ha encontrado ningún rastro de hidrógeno o helio en su espectro, ni de sustancias complejas como el agua, el dióxido de carbono o el amoníaco. Se cree que la capa exterior de la densa atmósfera enmascara su verdadera composición. La mayoría de las condiciones en la superficie de Gliese 1214b se asemejan más al interior de una caldera de vapor gigante, con una presión atmosférica en sus capas inferiores que debe ser de al menos 15 veces mayor que la de la Tierra. Debido al hecho de que el océano está en equilibrio termodinámico con la atmósfera, la frontera entre ambos es bastante difusa. Después de todo, la densidad del vapor de agua en la superficie del océano es aproximadamente igual a la densidad del agua hirviendo constantemente. Si uno comienza a sumergirse en las capas inferiores del océano, la presión aumentará continuamente hasta que a una profundidad de unos 100 kilómetros alcance valores tales que el agua ya no pueda permanecer líquida incluso a una temperatura tan alta. Alcanzaremos un fondo que consiste en hielo denso y pesado, cuyo espesor, según los cálculos, puede superar los 5.000 kilómetros. Por lo tanto, la mayor parte del agua en el planeta se concentra aquí. Debajo de la criosfera, lo más probable es que exista un núcleo de rocas y metales. Se cree que la razón de esto es la actividad magnética y el viento estelar creado por una estrella cercana inestable. La composición química de la nube que rodea a CW Leonis es de gran interés para los investigadores. Los datos del análisis espectral muestran que contiene alrededor de 70 compuestos químicos diferentes como dióxido de carbono, agua y amoníaco. Además, la nebulosa contiene muchos elementos de la parte superior de la tabla periódica, incluso hasta hierro. Es probable que CW Leonis tuviera planetas en el pasado. Sin embargo, aparentemente fueron absorbidos por él durante la etapa de expansión. En cualquier caso, las observaciones a largo plazo no han encontrado rastros claros de la existencia de dichos planetas. Pero allá, por 1994, se registraron distorsiones apenas perceptibles de la órbita de la estrella y en 2017 se descubrieron misteriosos desplazamientos de materia en la nube de gas y polvo que rodea a la estrella. La causa puede ser una pequeña enana roja que orbita alrededor de la gigante, pero hasta ahora no ha sido posible determinar su radiación. La razón de esto puede ser una nebulosa cercana que dispersa y vuelve a irradiar el flujo de energía de las fuentes de luz cercanas. Este fenómeno enmascara cualquier objeto cercano, evitando que se vean correctamente. Se supone que la masa del hipotético satélite estelar de CW Leonis es obviamente menor que la masa solar y que dicho satélite tarda unos 100 años en completar una revolución alrededor de su gigante. Otro hecho interesante es el contenido de agua relativamente alto en el entorno y la capa superficial de la estrella. Inicialmente se creía que la estrella al expandirse se derretía y tragaba cometas helados. Sin embargo, las observaciones realizadas en 2009 mostraron que la temperatura de algunas líneas espectrales alcanza los 1000 Kelvin, lo que solo es posible si el vapor de agua se forma directamente en las capas exteriores del gigante. Este hecho no encajaba en el modelo de la estructura de las gigantes rojas reconocido en ese momento. Según este modelo, todo el oxígeno contenido en la materia estelar, necesario para la síntesis del agua, debería haberse gastado por completo en la formación de monóxido de carbono. Para explicar lo que está sucediendo, se propuso una nueva hipótesis.
Según esta hipótesis, las moléculas de óxidos de silicio y las moléculas de óxidos de carbono son destruidas por la poderosa radiación ultravioleta. Después de eso, el oxígeno liberado reacciona con el hidrógeno formando vapor de agua caliente. El punto débil de esta suposición es la cuestión de la fuente de radiación ultravioleta. Tales reacciones solo pueden tener lugar a una temperatura suficientemente alta, es decir, dentro de la materia estelar. Sin embargo, esta materia no transmite rayos cósmicos. Esta paradoja se puede resolver suponiendo que debido a la inestabilidad de la estrella, periódicamente aparecen en su superficie grandes rupturas y regiones con densidad reducida, más abiertas al ultravioleta. La masa total de vapor de agua en la atmósfera y las capas exteriores de la estrella se estima en varios quintillones de toneladas. Este valor parece enorme. Sin embargo, de hecho, el agua es solo alrededor de una milmillonésima parte de la masa total de la estrella. De acuerdo con las ideas modernas sobre la evolución de las estrellas, C.W. Leonis está viviendo los últimos momentos de su vida como una gigante roja. Durante los próximos 10.000 a 30.000 años, finalmente consumirá su combustible estelar, después de lo cual arrojará sus capas exteriores en una poderosa explosión. Un objeto espacial increíblemente caliente y denso, una enana blanca, permanecerá en el lugar de la luminaria. Su masa será aproximadamente el 80% de la masa solar y la temperatura en los primeros segundos después de la formación alcanzará varios millones de grados. Sin embargo, sin una fuente de energía, está condenado a miles de millones de años de lenta, pero inevitable extinción. En última instancia, el cuerpo celeste se volverá casi invisible contra el fondo del vacío cósmico, convirtiéndose en una misteriosa enana negra. Pero no sucederá muy pronto. La onda de choque y el sobrecalentamiento de la temperatura en el centro de la explosión darán lugar a nuevos elementos que no se pueden obtener en las profundidades de las estrellas, como el uranio, el oro y el plomo. Posteriormente pasarán a formar parte de los nuevos cuerpos celestes. Millones de años después, la desintegración radioactiva calentará las entrañas de los planetas, derretirá el hielo y saturará los océanos con elementos traza, creando las condiciones para el surgimiento de la vida. El universo está en constante evolución y este proceso es impensable sin cataclismos y destrucciones globales. Pero al final, después de cada tormenta eléctrica, sigue un nuevo amanecer. Anteriormente hemos logrado estudiar algunos mundos terroríficos y mortales que se han descubierto en la inmensidad del universo. Algunos de ellos son extremadamente calientes, otros están ubicados cerca de las fuentes de radiación más poderosas, mientras que otros se destacan por las condiciones inusuales que prevalecen en la superficie. Sin embargo, nuestra lista de los planetas más terroríficos aún no se ha agotado, lo que significa que es hora de continuar por este camino. Nuestra primera parada se encuentra a 202 años luz de la Tierra, cerca de la enana naranja K2-141. Su masa es aproximadamente 0,7 masas solares y su radio es el 68% del radio de nuestra estrella. En este caso, la temperatura de la superficie de la estrella alcanza los 4600 Kelvin, que es aproximadamente un 20% menos que la del Sol. A una distancia de solo 0,007 unidades astronómicas de la luminaria, puede encontrarse un planeta bastante inusual llamado K2-141p. Este mundo rocoso es 5 veces más masivo que la Tierra y su radio es 1.5 veces mayor que el de nuestro planeta. A partir de estos datos podemos concluir que la gravedad en la superficie del objeto es al menos el doble que la de la Tierra y que el núcleo de metales pesados constituye del 30 al 50% de su masa. Este cuerpo celeste hace una vuelta completa alrededor de su estrella madre en aproximadamente 6 horas y media, y debido a su extrema proximidad a la estrella, está en acoplamiento de marea y constantemente de cara a dicha estrella por un lado. Las observaciones muestran que la temperatura en la parte iluminada del objeto alcanza los 3270 Kelvin o 3000 grados Celsius. Esto es suficiente no solo para derretir la mayoría de las rocas y metales, sino también para convertirlos en vapor. Se supone que el lado diurno del planeta puede estar cubierto por un océano de lava eternamente hirviendo y también tener una atmósfera exótica que consiste en vapores de metales pesados y silicatos.
Al mismo tiempo, la región de sombra de este cuerpo celeste es increíblemente fría. Según los cálculos, la temperatura de la mayor parte es decenas de veces menor que en la región iluminada y puede acercarse a valores negativos. El modelado matemático muestra que debido a tal diferencia de temperatura, los vientos más fuertes soplan constantemente en el planeta, cuya velocidad alcanza los 1,75 km por segundo. Esto es aproximadamente 5 veces la velocidad del sonido, lo que significa que la superficie de K2-141b es sacudida constantemente por un poderoso estruendo ensordecedor. Se supone que los flujos atmosféricos que golpean el lado oscuro de este exoplaneta se condensan y caen como una lluvia llameante sobre su superficie, formando ríos de lava. Por lo tanto, el metal fundido regresa al océano de magma y luego se evapora nuevamente, formando un increíble ciclo de fuego. Sin embargo, todo este ciclo infernal afecta solo a un área relativamente pequeña de la parte de sombra del planeta. Esto se debe al hecho de que los vapores del lado calentado simplemente no llegan a la parte principal del área no iluminada y se depositan en la zona fronteriza. Por lo tanto, la región central del lado oscuro del planeta es muy probablemente un desierto helado, encadenado por capas de piedra congelada. Sin embargo, K2-141b está lejos de ser el planeta más caliente conocido. Por ejemplo, a 670 años luz de la Tierra hay un objeto llamado KELT-9b, cuya superficie se calienta a 4600 Kelvin, que es aproximadamente 4330 grados Celsius. Al mismo tiempo, las capas exteriores de casi todas las enanas rojas son notablemente más frías, lo que significa que este exoplaneta puede competir con su temperatura con las estrellas. Su estrella madre, conocida como KELT-9, es una estrella azul blanca con una masa 2,6 veces mayor que la del Sol. En este caso, el diámetro del objeto es 2,3 el diámetro del Sol. La temperatura de la superficie de KELT-9 es bastante alta y equivale aproximadamente a 10.170 Kelvin o 9.900 grados Celsius. Este hecho explica en gran medida las condiciones extremas que prevalecen en el planeta cercano. KELT-9b se encuentra a una distancia de 0,035 unidades astronómicas de su estrella madre y hace una vuelta completa alrededor del centro del sistema en aproximadamente 1,5 días. El exoplaneta es un gigante de gas caliente con una masa que excede en 2,8 veces a la masa de Júpiter y que aproximadamente dobla también el radio de este último. Basado en ideas modernas sobre la estructura de este tipo de planetas, se puede asumir que la parte interna de la atmósfera de este cuerpo celeste es aún más caliente. Según los cálculos, su temperatura puede alcanzar los 11.000 Kelvin debido a la ionización de metales pesados. Este valor es tan grande que además de las sustancias a las que estamos acostumbrados como el hidrógeno o el helio, también se pueden encontrar vapores de hierro y titanio en la envoltura gaseosa del planeta. La proximidad a la estrella madre y las temperaturas extremadamente altas hacen que el planeta pierda gradualmente su atmósfera. El viento estelar más poderoso lo impulsa constantemente hacia el espacio exterior, por lo que el objeto está rodeado por una nube de gas enrarecido. Posteriormente, esta sustancia será atraída y absorbida por la luminaria. Los cálculos muestran que el exoplaneta pierde hasta 68 masas terrestres cada 1.000 millones de años. Teóricamente, después de mucho tiempo, KELT-9b podría perder toda su atmósfera y transformarse en un planeta cetónico. Sin embargo, es probable que su estrella madre alcance la etapa final de su ciclo de vida mucho antes de este momento, mientras devora y destruye todos los cuerpos celestes cercanos. Los objetos espaciales anteriores son evidencia de que las estrellas no solo pueden calentar los planetas más cercanos a ellos, sino también destruirlos. Sin embargo, en el universo hay cuerpos celestes que han experimentado la ira de la luminaria madre en mayor medida. Uno de ellos está ubicado a 4.570 años luz de la Tierra, cerca de una pequeña estrella llamada B391 Pegasi. Esta luminaria es una enana blanca con una masa de la mitad de la masa solar y un radio de aproximadamente el 23% del radio de nuestro Sol. La temperatura de este objeto astronómico es muy alta y asciende a casi 30.000 Kelvin. Sin embargo, las reacciones termonucleares en su interior hace tiempo que cesaron.
Ahora la estrella está esperando cientos de miles de millones de años de enfriamiento lento hasta su transformación en una enana negra. Cerca de esta estrella nada destacable orbita un planeta con un destino asombroso que se llama B391 Pegasi b. El modelado matemático muestra que no solo sobrevivió a la expulsión de capas de su estrella progenitora, sino que también se movió prácticamente dentro de ella durante algún tiempo. Se supone que cuando la luminaria en el centro del sistema se transformó en una gigante roja, sus capas exteriores se acercaron a la órbita del planeta y se enrarecieron extremadamente. Su densidad resultó ser decenas de veces menor que la del aire atmosférico habitual, lo que significa que los cuerpos celestes absorbidos por la estrella moribunda mantuvieron su integridad durante algún tiempo. Por supuesto, gradualmente perdieron velocidad y se hundieron en las capas más calientes y densas de la estrella. Sin embargo, la luminaria se desprendió de sus capas externas antes de que B391 Pegasi b se derritiera y dejara de existir como un todo. Actualmente, este exoplaneta con toda probabilidad es un gigante gaseoso 3 veces más masivo que Júpiter. Su órbita se ubica alrededor de 1,7 unidades astronómicas de la estrella madre y para una vuelta completa alrededor del centro del sistema, el objeto necesita alrededor de 1170 días terrestres. No está del todo claro cómo este cuerpo celeste logró mantener una masa tan alta después del contacto con las cáscaras calientes de la estrella. Se supone que su impacto debería haber destruido completamente la atmósfera del objeto. Sin embargo, no hay duda de que el colapso de la luminaria madre cambió significativamente tanto la órbita como los parámetros del exoplaneta, por lo que es poco probable que sepamos qué era B391 Pegasi b antes de que se sumergiera en un mar de plasma furioso. El espacio exterior esconde muchos objetos astronómicos con las propiedades más inusuales. Algunos de ellos son casi imposibles de ver con un telescopio convencional, pero pueden detectarse al explorar el espacio en el radio de alcance. Un ejemplo de tales cuerpos celestes inusuales son los púlsares, estrellas de neutrones que giran alrededor de su propio eje con una frecuencia enorme. Los espectros de tales objetos se distinguen por pulsaciones muy rápidas y uniformes. Por lo tanto, cuando un cuerpo celeste extraño pasa entre la fuente de radiación y el observador terrestre, se nota de inmediato. Así fue como se descubrió nuestro próximo objetivo. Se encuentra a una distancia de unos 4.000 años luz de la Tierra y se encuentra cerca de una estrella de neutrones con un nombre difícil de pronunciar que se puede leer en la pantalla. El púlsar tiene un diámetro de solo 20 kilómetros y una masa de aproximadamente 1,4 solares. El objeto gira sobre sí mismo a una velocidad increíble, dando unas 10.000 revoluciones por minuto y emitiendo constantemente potentes pulsos de radiación electromagnética. Estas ondas de radiación mortal irradian constantemente la superficie del exoplaneta, convirtiéndolo en un lugar duro y hostil. El propio cuerpo celeste hace un giro completo alrededor del centro del sistema en solo 2 horas y la distancia desde él hasta el púlsar es menor que el radio del Sol. Solo 600.000 kilómetros o 0,004 unidades astronómicas. Al mismo tiempo, la superficie del planeta está limitada por el frío cósmico eterno porque su luminaria madre prácticamente no emite energía térmica. La masa del objeto es de aproximadamente 330 masas terrestres y el radio es aproximadamente 4 veces mayor que el de nuestro planeta. Por lo tanto, la gravedad en su superficie es aproximadamente 20 veces mayor que la de la Tierra. Los cálculos muestran que la densidad media del planeta es de unos 23 gramos sobre centímetro cúbico, más que la mayoría de los compuestos conocidos. Se cree que el objeto está compuesto principalmente de carbono cristalino bajo una inmensa presión. Además, sus capas superiores contienen algo de oxígeno que probablemente esté unido químicamente al carbono. Es muy poco probable que un cuerpo celeste ubicado tan cerca de la estrella pueda sobrevivir a una explosión de supernova. Lo más probable es que este exoplaneta se formó después de que la estrella progenitora terminó su viaje, dejando atrás un púlsar. Otra hipótesis es que este objeto puede ser los restos de una enana blanca que ha perdido la mayor parte de su materia. En este caso, la clasificación de tal cuerpo celeste se convierte en una tarea muy difícil. Sea como fuere, este mundo es sin duda uno de los más peligrosos y hostiles entre los que se esconden en el abismo cósmico. Evidentemente, encontrar un cuerpo celeste que absorba toda la luz que cae sobre él es una tarea muy difícil.
Por lo tanto, en la actualidad no se conocen muchos candidatos confirmados de agujero negro. Sin embargo, la modelización matemática muestra que su número en nuestra galaxia puede llegar a los 100 millones, cifra que parece enorme, pero si tenemos en cuenta que la Vía Láctea contiene 200 a 400 mil millones de luminarias, se hace evidente que los agujeros negros son objetos bastante raros. En uno de los números anteriores ya aclaramos que para convertirse en un agujero negro, la estrella progenitora debe tener una masa de al menos 18 a 20 masas solares. Solo en este caso la explosión de la supernova será lo suficientemente fuerte como para comprimir el núcleo incandescente de la estrella en un coágulo de materia superdensa. Después de eso, nada puede superar la atracción del objeto y salir de los límites de la llamada esfera de Schwarzschild. En lugar de una estrella muerta, quedará un objeto misterioso cuya estructura interna ya no es posible describir con las leyes de la física que conocemos. Uno de los agujeros negros más cercanos a la Tierra es un objeto llamado A0620-00 o B616. Se encuentra a una distancia de unos 3.300 años luz de la Tierra y es parte de una estrella binaria en la constelación de Monoceros. El segundo componente del sistema es una enana naranja con una masa de aproximadamente el 50% de la masa solar. Cada 7,75 horas, esta enana realiza una vuelta completa alrededor de un objeto invisible de naturaleza desconocida. Los cálculos muestran que la masa de este cuerpo celeste oculto es de aproximadamente 6,6 solares, que es demasiado para una estrella de neutrones. Esto significa que lo más probable es que el objeto misterioso sea un agujero negro. La atracción de un vecino más masivo no solo deforma la estrella, dándole una forma alargada, sino que también le arranca las capas externas de materia estelar. Las corrientes arremolinadas de gas incandescente fluyen gradualmente hacia el agujero negro, formando un disco de acreción brillante, gracias a cuyo resplandor fue posible su descubrimiento. Hay al menos varias docenas de estrellas en las cercanías de B616, algunas de las cuales probablemente tengan sus propios sistemas planetarios. Es probable que en el futuro una de estas luminarias se acerque al agujero negro, como resultado de lo cual será capturada por la monstruosa gravedad del objeto. En este caso, le espera el mismo destino que su actual compañera. El proceso de interacción de un agujero negro con otros objetos depende en gran medida de la proporción de sus masas. Cuanto menor es la distancia entre los cuerpos celestes y cuanto más masivo es el agujero negro, más fuertes son las fuerzas de marea que afectan a su compañero. Pueden deformar la estrella, atraerla hacia el centro común de masa del sistema e incluso formar canales a través de los cuales la materia estelar fluirá más cerca del agujero negro, reponiendo su disco de acreción. Si las fuerzas de la marea son lo suficientemente grandes, pueden destruir completamente el objeto absorbido, convirtiéndolo en un anillo de fuego. Se supone que hipotéticamente los planetas pueden girar alrededor del agujero negro, así como alrededor de una estrella ordinaria. Contrariamente a la creencia popular, los agujeros negros no tienen la capacidad de atraer incontrolable e inevitablemente todos los objetos circundantes. Desde el punto de vista de la gravedad, a escala cósmica, se comportan como una estrella de la misma masa. Por lo tanto, un agujero negro puede tener un sistema planetario estable. Hay varias maneras posibles en las que puede formarse este caso. Primero, una nebulosa de polvo de gas formada como resultado de una explosión de supernova puede servir como fuente de nuevos cuerpos celestes. Bajo la influencia de la gravedad, primero se forman en él grupos de materia que chocan entre sí y atraen el polvo cósmico. Como resultado nacen planetas y satélites, así como muchos cuerpos celestes pequeños como asteroides y cometas. En este caso, la radiación del disco de acreción caliente de un agujero negro puede ser suficiente para calentarlos e incluso derretir el hielo en la superficie. Hipotéticamente, tal sistema planetario podría ser favorable para el origen de la vida. Segundo, cuando un agujero negro captura y destruye otro sistema planetario, algunos objetos de su composición pueden ocupar órbitas estables alrededor del nuevo anfitrión. Por supuesto, como resultado de este proceso, las condiciones en la superficie de los cuerpos celestes pueden cambiar radicalmente. Entonces, un gigante helado puede transformarse en un planeta océano y un gigante gaseoso puede perder casi todo su hidrógeno y convertirse en un planeta cetónico. Tercero, los cuerpos celestes errantes, como los planetas huérfanos o los asteroides interestelares, también serán atraídos por el objeto masivo. Y aunque tales sistemas aún no se han descubierto de manera confiable, no existen requisitos previos para considerarlos imposibles.
Si el planeta está ubicado muy cerca del centro del sistema y el agujero negro tiene suficiente masa, entonces entran en juego otros factores. Una corriente incandescente de materia que forma un disco de acreción arrancará la atmósfera de un cuerpo celeste y la fricción lo ralentizará, atrayéndolo cada vez más hacia el agujero negro. Al final, las fuerzas de marea más fuertes destrozarán el planeta en los pedazos más pequeños. Los desechos resultantes continuarán moviéndose en el disco de acreción, disolviéndose gradualmente en el gas caliente circundante. Eventual e inevitablemente estos desechos serán tragados por el agujero negro, convirtiéndose en una parte integral de él. Se cree que hay 3 tipos principales de agujeros negros en el universo que se diferencian principalmente por su masa. El primer tipo se puede encontrar en el centro de la mayoría de las galaxias espirales. Estos son agujeros negros gigantes cuyas masas pueden alcanzar varios miles de millones de veces la masa del Sol. La densidad de materia en la parte central de la galaxia suele ser muy alta, lo que conduce a la formación de un gran número de estrellas grandes y brillantes muy próximas. Al quemarse rápidamente se convierten en agujeros negros que crecen rápidamente y a menudo se fusionan entre sí. Como resultado nacen objetos supermasivos rodeados de discos de acreción gigantes que consisten en materia incandescente. Su resplandor se puede ver a miles de millones de años luz de distancia, incluso si la galaxia en sí no es visible en absoluto. A estos objetos los llamamos cuásares. El segundo tipo de agujeros negros es mucho más común, pero también es mucho más difícil notarlo. Incluye los agujeros negros cuyas masas se acercan a las estelares. Están formados por grandes luminarias al final de su ciclo de vida. Al absorber otros cuerpos celestes y gas interestelar, estos objetos crecen gradualmente convirtiéndose en agujeros negros de masa intermedia. Además pueden fusionarse entre sí creando ondas gravitacionales que distorsionan el espacio durante muchos años luz a su alrededor. El tercer tipo de agujeros negros son los hipotéticos agujeros negros primordiales. Su existencia se deriva de la teoría moderna del origen y la evolución del universo. Las fluctuaciones y vibraciones en la sustancia que llenó el espacio en las primeras etapas de su desarrollo podrían conducir a la formación de agujeros negros infinitamente pequeños. Hay que tener en cuenta que según los cálculos, cuanto más pequeño es un objeto de este tipo, más rápido se evapora transformándose en un potente pulso electromagnético al final de su ciclo de vida. El modelado muestra que los agujeros primordiales con una masa de aproximadamente 10 a la 12 kilogramos deberían estallar en nuestro tiempo. Sin embargo, hasta ahora no se ha registrado ni un solo evento de este tipo. Además, existe la hipótesis de que como resultado de la colisión de partículas elementales de energías ultra altas, se puede formar un microagujero negro o también llamado agujero negro de mecánica cuántica. Al mismo tiempo, las condiciones necesarias para tal evento aún no se pueden crear en condiciones de laboratorio y la vida útil estimada de estos objetos hipotéticos es tan corta que es extremadamente difícil medirla con métodos modernos. Por lo tanto, los agujeros negros cuánticos siguen siendo solo una hipótesis. Evidentemente, es bastante difícil detectar objetos tan oscuros y compactos. Algunos de ellos tienen un compañero estelar cuyo movimiento anómalo permite detectar un compañero invisible. Otro método común se basa en la observación de discos de acreción. Los espectros de tales objetos tienen rasgos característicos que les permiten distinguirse de otras fuentes de luz cósmica. En algunos casos es posible obtener una imagen de un disco con una mancha negra en su interior, lo que demuestra la estructura inusual del objeto observado. Además, se puede detectar un agujero negro debido al efecto de la microlente gravitacional. Para ello, un objeto invisible masivo debe pasar entre la Tierra y una estrella distante, cambiando su espectro de forma característica. Es obvio que la aplicación de este método requiere la coincidencia de muchos factores raros. Con todo esto, no hay duda de que el espacio está lleno de muchos cuerpos celestes oscuros y sutiles. Entre ellos puede haber agujeros negros errantes, los objetos misteriosos que deambulan por el espacio interestelar y que absorben el más mínimo grano de luz sin dejar rastro, probablemente seguirán siendo desconocidos para nosotros. Mucho antes de la invención del telescopio, la gente observó una raya de luz cruzando el cielo.
Aquel fenómeno hermoso y misterioso ha dado lugar a muchas leyendas, pero se necesitaron miles de años de desarrollo científico para explicarlo correctamente. La Vía Láctea resultó no ser un camino de los dioses, sino la luz dispersa de miles de millones de estrellas que se encuentran muy lejos para verlas por separado. La idea de que las estrellas que nos rodean podrían ser parte de una estructura única de un tamaño increíble fue sugerida por primera vez por Immanuel Kant en 1755. Él también sugirió que algunas de las nebulosas descubiertas por los astrónomos pueden representar cúmulos distantes de estrellas, es decir, otras galaxias. Esta brillante conjetura se adelantó a su tiempo y fue inicialmente rechazada por los contemporáneos del filósofo. Solo a principios del siglo XX, el desarrollo de la tecnología de observación permitió confirmar la existencia de otras galaxias y en 1936 Edwin Hubble creó su clasificación, muchas de las cuales los científicos todavía usan hoy. Según este sistema, la Vía Láctea pertenece a las galaxias espirales barradas, aunque no adquirió inmediatamente su aspecto actual. Nuestra galaxia es relativamente antigua porque las estrellas de sus cúmulos globulares centrales tienen unos 13.000 millones de años y la mayoría de los objetos de disco delgado nacieron hace unos 8.800 millones de años. Al mismo tiempo, en algunas partes de la Vía Láctea continúa la formación estelar activa, lo que significa que constantemente aparecen luminarias jóvenes. Los datos recopilados indican que la Vía Láctea es una galaxia relativamente grande. El diámetro de su disco alcanza los 200.000 años luz y el halo se extiende mucho más hacia las profundidades del espacio. Nuestra galaxia contiene al menos 200.000 millones de luminarias diferentes, así como de 25 a 100.000 millones de enanas marrones. Además, incluye más de 1 billón de planetas e infinidad de pequeños cuerpos celestes, así como nubes de polvo cósmico y gas interestelar que pueden alcanzar tamaños gigantescos. Al mismo tiempo, la materia ordinaria constituye solo una pequeña fracción de la galaxia. Alrededor del 90% de la masa total de la Vía Láctea recae sobre la llamada materia oscura. Esta sustancia misteriosa, pero muy extendida en la naturaleza, prácticamente no emite luz, pero participa activamente en la interacción gravitacional. Aunque la mayor parte de la masa galáctica permanece invisible, aún podemos calcularla. Para ello, los investigadores utilizan la trayectoria del movimiento de las estrellas alrededor del centro de la Vía Láctea. Según los cálculos realizados, la masa total de nuestra galaxia se encuentra en el rango de 0,8 a 1,5 billones de masas solares. La Vía Láctea tiene una estructura compleja y nuestro viaje comenzará desde su centro. Esta región de la galaxia está rodeada por nubes masivas de gas y polvo. Sin embargo, gracias a una afortunada casualidad, podemos observarla a través de la llamada ventana de Bade, una región del espacio con un contenido reducido de polvo. Como la mayoría de las galaxias espirales, el centro de la Vía Láctea está ocupado por un agujero negro supermasivo rodeado por un disco de acrecimiento con un radio de aproximadamente 3 años luz. Fue nombrado Sagitario A estrella y es el agujero negro supermasivo más cercano a nosotros. Su masa es de 4,3 millones de masas solares y el radio no supera los 16 millones de kilómetros, que es 3 veces menor que la órbita de Mercurio. En un principio, los datos sobre la naturaleza del objeto en el centro de nuestra galaxia se obtuvieron como resultado de largas observaciones y cálculos cuidadosos, y solo recientemente, el 12 de mayo de 2022, utilizando la red de radiotelescopios EHT, se obtuvo una fotografía que confirmó las hipótesis anteriores. El vecindario del centro de la galaxia es una región muy densamente poblada. Dentro de 3 años luz desde el agujero negro ya se han descubierto más de 6.000 estrellas y las órbitas de algunas de ellas están determinadas con bastante precisión. Por ejemplo, una luminaria azul blanca llamada S62 en su órbita se acerca al agujero negro a una distancia mínima de 17,8 unidades astronómicas, mientras alcanza una velocidad del 6,7% de la velocidad de la luz. La trayectoria de una estrella tan rápida ya no puede ser descrita por las leyes de la mecánica clásica debido a los efectos relativistas. Por ejemplo, el eje de su órbita se desplaza unos 75 minutos de arco con cada revolución. Además, al cruzar esta parte del espacio,
podemos notar varios cúmulos estelares grandes con una masa total de alrededor de 1 millón de masas solares. Y un poco más lejos, a una distancia de unos 200 años luz, con un alto grado de probabilidad, se esconde otro agujero negro gigante, unas 100.000 veces más masivo que el Sol. Un movimiento adicional nos permitirá llegar a la nube molecular central, un área de forma irregular cuyo tamaño oscila entre 1600 y 900 años luz, cuya masa total supera los 60 millones de masas solares. Alberga muchas cunas estelares y nebulosas gaseosas, así como protoestrellas y restos de supernovas. La mayor parte de la materia de la nube es hidrógeno denso, cuya temperatura oscila entre 50 y 600 Kelvin, lo que corresponde al rango de menos 223 a más 327 Celsius. El análisis espectral muestra que además de hidrógeno, la nebulosa gigante también contiene monóxido de carbono, alcohol metílico y ácido cianhídrico. Habiéndonos alejado un poco del centro de la Vía Láctea, podemos notar que está rodeada por un bulbo, un engrosamiento brillante y masivo de forma elíptica. Su longitud alcanza los 10.000 años luz y el diámetro transversal es de aproximadamente 7.000 años luz. La masa total de la protuberancia es de aproximadamente 10.000 millones de masas solares y es extremadamente difícil calcular el número exacto de estrellas debido al hecho de que la radiación de cada estrella se fusiona entre sí. Debido a su forma alargada, el bulbo forma la llamada barra, un puente de unos 13.000 años luz de largo que sirve como base para los brazos espirales galácticos. Es aquí, en uno de sus extremos, donde se encuentra el cúmulo estelar Stephenson 2, que contiene la luminaria más grande conocida hasta la fecha, Stephenson 2.18, con un radio 2150 veces el del Sol. Desafortunadamente, la probabilidad de encontrar exoplanetas cerca de un objeto tan destacado es extremadamente pequeña. Si alguna vez existieron, la luminaria hipergigante debe haberlos consumido en el proceso de expansión. El centro galáctico incluye miles de millones de estrellas y aparentemente una gran cantidad de exoplanetas. Sin embargo, la probabilidad de encontrar un mundo potencialmente habitable entre esta abundancia es mucho menor que en las regiones menos pobladas de la galaxia. La razón es que una gran cantidad de estrellas cercanas desestabilizan las órbitas de los exoplanetas y su poderosa radiación transporta radiación dañina. Por lo tanto, se distingue una región especial en la galaxia, llamada zona de habitabilidad. Es un anillo con un radio de 22 a 29.000 años luz e incluye los sistemas estelares con las condiciones más favorables para el surgimiento de la vida biológica. Los mundos dentro de este anillo sufren de radiación y fuera de él, de una deficiencia de elementos pesados. Sin embargo, los modelos matemáticos muestran que las estrellas dentro de las galaxias pueden migrar a miles de años luz de distancia, abandonando o aumentando así la zona de habitabilidad. Por lo tanto, la presencia de un exoplaneta dentro de esta zona aún no garantiza condiciones favorables en ella. Si continuamos alejándonos del centro de la Vía Láctea, podemos ver su parte más impresionante, el disco galáctico. Consta de dos componentes con diferentes propiedades. El primero de ellos, el llamado disco delgado, tiene un espesor de 1000 a 1300 años luz y un radio aparente de unos 50.000 años luz. Luego se disipa gradualmente y sus estrellas más extremas están alejadas del centro galáctico a una distancia de hasta 100.000 años luz. Esta parte de la Vía Láctea contiene alrededor del 80% de la masa visible de la galaxia y se formó más tarde que sus otros componentes. El segundo de los dos componentes es llamado disco grueso, el cual es comparable al disco delgado en diámetro, pero 4 veces más grueso y mucho más escaso. Se compone de estrellas viejas y casi no tiene gas interestelar. Las observaciones de algunas luminarias en la Vía Láctea combinadas con modelos matemáticos indican que hace entre 11 y 8.000 millones de años nuestra galaxia se tragó otra. Esta estructura espacial hipotética fue nombrada Gaia Enceladus. Se cree que le dio a la Vía Láctea varios miles de millones de estrellas, así como una gran cantidad de gas interestelar y materia oscura. Gracias a este gran evento se formó la mayor parte del disco grueso de nuestra galaxia, y una afluencia adicional de gas provocó un estallido de formación estelar.
Sin duda, los elementos estructurales más notables del disco galáctico son los brazos espirales. Por lo general se distinguen dos principales que llevan los nombres de brazo de escudo Centauro y brazo de Perseo, y dos secundarios, el brazo de Norma y el brazo de Sagitario. Además, a veces se distingue un quinto brazo llamado Norma Cisne, cuyo nombre proviene de la constelación Cygnos. Los brazos galácticos son áreas de mayor concentración de estrellas. Además, la mayor parte del gas interestelar se concentra aquí, por lo que en los brazos se forman de 3 a 5 veces más estrellas jóvenes que el promedio de la galaxia. Pasan los primeros millones de años de sus vidas en cúmulos abiertos, pero las fuerzas gravitatorias no son suficientes para mantener juntas a las estrellas durante mucho tiempo. Por esta razón, los cúmulos se vuelven inestables y las luminarias jóvenes se alejan gradualmente unas de otras. Moviéndonos por el brazo de Sagitario, llegaremos a una rama que lo conecta con el brazo de Perseo. La longitud de esta estructura estelar alcanza los 11.000 años luz y el ancho es de aproximadamente 3.500 años luz. Se llama el brazo de Orión y desde aquí, a una distancia de 27.000 años luz del centro de la galaxia, se encuentra el Sistema Solar. Si desvías la mirada de nuestro planeta al centro de la galaxia, puedes ver un oscuro abismo. Allá encontrarás la Gran Grieta que bloquea nuestra vista de una parte significativa de la Vía Láctea. Esta región del espacio exterior está llena de nubes masivas de polvo y gas interestelar con una masa total de alrededor de 1 millón de masas solares. A pesar de que la Gran Grieta es prácticamente opaca en el rango óptico, su sustancia emite activamente ondas de radio y energía térmica. Según los datos del análisis espectral, las nubes se componen principalmente de hidrógeno con una pequeña proporción de compuestos más complejos, amoníaco, alcoholes e incluso aminoácidos. Se supone que la Gran Grieta es una fuente potencial de formación de estrellas. Sin embargo, las luminarias más cercanas no se encenderán muy pronto. Hasta que esto suceda, iremos más allá del disco galáctico. Si bien sus brazos brillantes y prominentes llaman mucho la atención, la Vía Láctea no se limita solo a esta área. Una mirada atenta nos permitirá notar su componente más extenso y al mismo tiempo más enrarecido, el halo. Su parte visible tiene forma esférica y se extiende a una distancia de hasta 260.000 años luz del centro de la galaxia, pero contiene solo un pequeño porcentaje de su masa total. El halo incluye muchos cúmulos globulares que consisten en luminarias muy antiguas de más de 12.000 millones de años, así como varias corrientes estelares grandiosas. Por ejemplo, la corriente de Sagitario, formada por varios miles de estrellas, cubre nuestra galaxia con una elipse alargada ubicada casi perpendicular al plano principal. El modelado muestra que con un alto grado de probabilidad, todas estas luminarias fueron capturadas por las fuerzas gravitatorias de la Vía Láctea desde una galaxia enana, un satélite llamado SAC-DEG. Se encuentra ubicado en 50.000 años luz del centro de la Vía Láctea y dentro de unos pocos miles de millones de años será completamente absorbida por ella. Un destino similar casi le ha sucedido a otra galaxia enana en la constelación Canis Major. La Vía Láctea prácticamente la destruyó, arrancando millones de estrellas con su gravedad. Una cadena de luminarias con una masa total de alrededor de 100 millones de masas solares ya ha dado 3 vueltas alrededor de nuestra galaxia, extendiéndose por 200.000 años luz, mezclándose con otras estrellas. Además de estrellas y cúmulos brillantes pero raros, el halo galáctico incluye una gran cantidad de gas cuya temperatura alcanza millones de Kelvin. Además, se supone que una gran cantidad de materia oscura se encuentra dispersa en las inmediaciones de la Vía Láctea, formando el llamado halo oscura. Extendiéndose a una distancia de 2 millones de años luz, prácticamente no emite radiación electromagnética y solo puede ser detectado por interacción gravitacional. Sin embargo, el halo oscura hace una contribución significativa a la estabilidad global de nuestra galaxia sin dejar de ser un misterio sin resolver. La diversidad de objetos espaciales es realmente increíble. Algunos de ellos se encuentran en todas partes, mientras que otros pueden considerarse únicos. Cada rincón del cosmos está plagado de muchos misterios. Al resolverlos, obtendremos nuevos conocimientos sobre el universo circundante. ¿Algún día desentrañaremos todos sus misterios? Solo el tiempo lo dirá.